Buenos días, muchachos. Lo que vamos a hacer hoy día es empezar con las actividades que tienen que ver con ginecología. Y dentro de estas actividades vamos a dar un enfrentamiento del médico general. Y en este sentido, antes de empezar la clase, quisiera comentarles que es importante que vuelvan a releer el apunte de semiología ginecológica y, si es posible, que vuelvan a ver el video donde hago una entrevista a una paciente que efectivamente no está en cámara, pero ella está en el backstage y se escucha ella dándonos las respuestas de una anamnesis general. La consulta de la mujer en distintos lugares está organizada de tal manera que tiene un ingreso, tiene una infraestructura y tiene un recurso humano distinto. En muchos hospitales, que vamos a llamar de mediana o alta complejidad, como podría ser el Hospital Bambú, el Hospital de San Antonio, el Hospital Frique, el Hospital de Quillota, la consulta de la mujer, cuando se considera que es una patología ginecológica, la paciente va a acudir a un área que se denomina urgencia ginecológica. En esa urgencia ginecológica habitualmente tiene un área física distinta y es atendida por matronas, médicos y técnicos paramédicos, a diferencia de la unidad de urgencias adultos, donde hay principalmente enfermeras y médicos y paramédicos, y la urgencia infantil, donde hay enfermeras y médicos, y lo que va cambiando es la especialidad del médico que las atiende. Durante esta semana, que es la última semana antes de que ustedes tengan su break, vamos a ver causas de consulta ginecológica que principalmente recurren al médico general. Y estas causas de consulta ginecológica son importantes que ustedes tengan una estructura de médicos generales, de los futuros médicos generales, de enfrentamiento de ellas. Dentro de esas vamos a comentar algunas y luego vamos a empezar la clase de una de ellas en particular. Vamos a comentar que dentro de los motivos de consulta en una unidad de emergencia, las más comunes van a ser sangrados genitales, que van a ser agrupados ahí. Luego vamos a explicar qué significa esto de sangrado uterino anormal. Otra causa común de consulta es precisamente el trastorno que antiguamente se llamaba de flujos blancos, o también denominadas como leucorreas, o sea, una mujer que consulta con un flujo, pero en vez de ser un flujo hemático, es un flujo blanco, con más o menos sintomatología que va cambiando. También vamos a encontrarnos como motivo de consulta común el uso inadecuado o las reacciones adversas a los métodos anticonceptivos. Como otro motivo de consulta común va a estar presente el dolor pélvico, cíclico o no cíclico, y por supuesto el dolor mamario, acompañado o no de cambio en el examen físico. Me refiero en ese sentido a la presencia de nódulos o tumores en la mama. Probablemente esas son las causas de consulta ginecológica más comunes, y cuando uso la palabra ginecológica me refiero o quiero hacer la diferencia de obstétrica, que es cuando la paciente ya está embarazada. Pero se van a acordar ustedes que hay un momento en que coexisten las patologías ginecológicas con las del embarazo, y eso principalmente tiene que ver con la clase del día de hoy de sangrado uterino normal, por ejemplo, en una mujer en edad fértil, donde al tener, ¿no es cierto?, la paciente edad fértil y riesgo de embarazo, existe una posibilidad real de que ella pueda estar embarazada y que sea esa la causa del sangrado. Por ejemplo, en un aborto, por ejemplo, en un desprendimiento del saco gestacional, etc. Entonces hoy día vamos a hablar de sangrado uterino anormal, antiguamente conocido como trastorno de los flujos rojos, y hoy en día existe esta mejor nomenclatura que sin lugar a dudas nos permite ordenarnos mucho, mucho mejor. Lo que vamos a ver hoy día es reconocer que es una alteración del patrón de sangrado femenino, y para eso es la invitación a volver a revisar el documento o el apunte.
asociar la fisiología del ciclo menstrual a la aparición de patología. Conocer y aplicar lo que la Federación Internacional de Ginecobstetricia denominó en su revista la clasificación Palm-Coin para las causas de sangrado uterino anormal en mujeres no embarazadas, y comprender la importancia de la edad en el enfrentamiento de la paciente que tiene un sangrado uterino anormal. Ustedes van a poder encontrar, cuando revisan sus clases del tercer año, con mucha más extensión que la que aquí está presentado, qué es el ciclo menstrual. Y yo quiero tratar de enfocarlo en un breve repaso de lo que es la conexión fisiológica con una manifestación clínica que las mujeres tienen normalizada. Y eso es que desde la edad fértil se produce, posterior a la menstruación, el inicio de una fase que se llama la fase folicular, que se caracteriza por un aumento de los estrógenos con niveles de progesterona muy bajos y que culmina en el día de la ovulación con un pic de la hormona luteinizante. Antes de ese pic de la hormona luteinizante, que se acompaña también de un pic de la folículo estimulante, se ha producido un aumento progresivo de una respuesta que es de hipotálamo, hipófisis, ovario, endometrio. Desde el punto de vista de la hipófisis, la generación de la folículo estimulante es capaz de inducir, tal como lo dice su nombre, la maduración del folículo. Esta maduración del folículo no es única y son varios los folículos que compiten por desarrollar, ¿no es cierto?, su madurez. Sin embargo, el folículo que va en la delantera de esta carrera, y les insisto, quiero que esto lo revisen de su actividad de tercer año, donde está mucho más explicitado y que consideramos que ustedes ya lo saben, y esto es solamente un repaso, produce la inhibina, que es capaz, como su nombre lo indica, de detener o inhibir el crecimiento de otros folículos, de tal manera que el folículo que domina sea el que produzca la ovulación. Eso hace que mayormente la ovulación ocurra de forma única en la especie humana y no exista multiovulación, que daría lugar, por ejemplo, a embarazos múltiples. El día 14 entonces se produce la ovulación. Clínicamente la paciente puede tener algunos síntomas como el aumento de la temperatura, como un cuadro leve de dolor pélvico, y posterior a eso los niveles de hormona luteinizante caen rápidamente y los niveles de folículo estimulante se mantienen y van a la baja. Al mismo tiempo que se produce la ovulación, como ustedes bien conocen, el cuerpo lúteo entonces es el encargado de producir progesterona. Y si no hay implantación, esa progesterona va a empezar a disminuir. Y la disminución progresiva de progesterona con estrógeno va a hacer que el tejido endometrial que proliferó en la fase lútea, cuyas glándulas se alargaron, cuyos vasos sanguíneos también se alargaron, se producen fenómenos de necrosis que determinan la inestabilidad de este endometrio y su descamación cerca del día 28. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay un rango de normalidad que ustedes tienen que considerar, y la ausencia de esa normalidad es lo que nosotros vamos a considerar el sangrado uterino anormal. Entonces volvamos un poco a la normalidad. Lo normal es que la menstruación dure 5 días, que los ciclos sean tan cortos como 21 o tan largos como 35 días, y que el volumen sea menos de 80 ml. Difícil medir el volumen en una cantidad, por lo tanto recurrimos en la anamnesis a preguntarle a la mujer, por ejemplo, cuántos días tiene sangrado, si todos esos días de sangrado es abundante o es más bien escaso, y también consultamos con ella si es que estamos frente a la necesidad de usar, por ejemplo, toallas nocturnas que son más grandes, o si es un sangrado más bien escaso. Le preguntamos si es acompañado de coágulo, si afecta la calidad de vida, si hace, por ejemplo, que ella no pueda salir de su hogar por la magnitud del sangrado. También le preguntamos si este sangrado que la paciente tiene ciclicidad, o sea, ella es capaz de identificar un patrón en un calendario. Muchas mujeres hoy en día llevan ese calendario en su mismo celular a través de aplicaciones y son capaces de mostrarnos cuántos días tuvieron sangrado y también si esos sangrados fueron
importantes o fueron más bien escasos. Cuando la mujer tiene un sangrado que dura más de 5 días, cuando el sangrado ocurre antes de 21 días o más alejado de 35, cuando el volumen excede los 80 ml, vamos a estar frente a situaciones que probablemente nos permitan o generen una consulta a la paciente. Antiguamente, para cada una de estas condiciones se daban nombres: metrorragia, menometrorragia, hipermenorrea, polimenorrea, oligomenorrea. Pero el problema que ocurría con eso es que hacía muy difícil la generación de evidencia científica porque la forma de clasificar los episodios era poco objetiva. Entonces, cuando nosotros teníamos esa dificultad, la Federación Internacional de Ginecobstetricia planteó que había una forma más simple de resolver este problema y era crear una estructura, una forma llamada el PAL-COE. Entonces acá les quiero plantear lo que está dentro de los límites normales, como ustedes veían, de 5 a 80 ml, 21 a 35 días, quédense con esos días. Estos límites son de una publicación española, pero los rangos son 21 a 35. Regularidad del ciclo, lo normal es que sea regular, que varía entre 2 a 20 días, hasta ahí es lo normal. Y la duración del sangrado, quédense con un número 5 días, pero de nuevo, la desviación estándar está entre 4,5 y 8 días. Y acá tenemos de este mismo trabajo un análisis de cuál fue el motivo de consulta de 300 mujeres que llegaron por sangrado uterino a la urgencia. Y lo más común era que el sangrado fuera abundante. En frecuencia le continuaba que el sangrado fuera irregular, o sea que entre un ciclo y otro hubieran más de 2 días, más de 2 a 20 días de variación. Un motivo menos frecuente, pero aún así que hacía que las pacientes consultaran, era el goteo o sangrado intermenstrual. Y una de cada 10 pacientes consultaba porque sus reglas eran más frecuentes que cada 21 días. Entonces, yo les contaba que la Federación Internacional de Ginecobstetricia diseñó una estructura para enfrentar el sangrado normal, y en vez de llamarle menorragia, metrorragia, hipermenorrea, polimenorrea, oligomenorrea, generaron esta muy buena categoría que está en esta tablita en azul arriba, que habla de las causas estructurales y no estructurales y usa el acrónimo PALM-COI, significando la P, pólipo, la A, adenomiosis, la L, leiomiomas. Leiomioma es sinónimo de miomas. La M, malignidad, haciendo referencia principalmente a lo que tiene que ver con la hiperplasia endometrial. La C, ahora las causas no estructurales. Cuando dice estructurales se refiere a estructuras anatómicas anormales presentes en el útero, y acá viene lo importante, que son detectables con ultrasonido. Por eso lo estructural se verifica con aquello. Y las no estructurales, el ultrasonido no tiene un hallazgo patológico, y ahí están las coagulopatías, los desórdenes ovulatorios, lo endometrial, ya vamos a hablar de a qué se refiere, los iatrogénicos y las no clasificables. Y eso nos da un PAL-COE. Y si ustedes miran de nuevo el estudio anterior de 300 pacientes, van a ver que la gran mayoría de ellas sangró por una disfunción ovulatoria. El segundo grupo más frecuente fue por leiomiomas, el tercero por causa endometrial, y de ahí las causas disminuyen significativamente. O sea, entre disfunción ovulatoria, endometrial y miomas, ustedes tenían prácticamente el 71% de los casos. Y el 30% restante está entre el grupo de la adenomiosis, vamos a explicar cada uno de estos conceptos hoy día, las no clasificadas, o sea que habiendo revisado y realizado exámenes, no lograste llegar a una causa etiológica, las iatrogénicas, o sea, por uso anómalo de estrógenos, ya sea administrados por un tratante o por consumo en algunos alimentos. Entonces, ¿cuál es la ventaja del PALM-COI? Simplifica el análisis y una búsqueda directa de la etiología. ¿Y qué es lo importante que ustedes tienen que saber?
Lo vamos a estudiar cuando vuelvan del break y estemos en la unidad de oncología, pero el cáncer de endometrio mayoritariamente es un cáncer que afecta a mujeres mayores de 50 años, o sea, mujeres en la peri y posmenopausia, especialmente en la posmenopausia. Pero la malignidad puede ser causa de sangrado uterino anormal. Y si ustedes no tienen un enfrentamiento ordenado como el que nos propone Palm Cohen, ustedes podrían, lamentablemente, omitir el diagnóstico de malignidad. Y si lo omiten, podrían estar retrasando el diagnóstico de una hiperplasia atípica del endometrio o de un cáncer endometrial. Y el cáncer endometrial nos da una sintomatología rápida, que es el sangrado uterino anormal, que nos permite un diagnóstico precoz. El no diagnosticarlo a tiempo por haber tratado sin haber estudiado un sangrado uterino anormal puede determinar que las células neoplásicas pasen del endometrio al miometrio, comprometiendo el pronóstico de la paciente, del miometrio a la serosa y eventualmente dar metástasis pélvicas o abdominales. Y ahí el pronóstico lamentablemente es muy malo. En cambio, cuando el cáncer endometrial está confinado al endometrio, el pronóstico busca la curación de la paciente, por lo tanto es muy bueno. Partamos por la P de pólipos. Es un tumor benigno de neoformación epitelial, o sea, es parte del epitelio y del estroma endouterino que crece dentro de la cavidad ocupándola. Y como tiene una anatomía anómala, uno de sus frecuentes sucesos es que tenga sangrado. Y genera un sangrado que no tiene regularidad, que no tiene relación alguna con la menstruación y que puede ser bastante molesto. ¿Cómo se diagnostica? Tal como lo muestran las flechas, viendo lesiones dentro de la cavidad, que puede estar con esas lesiones polipoideas, ahí hay 3, y también entre ellas tener esa área ecolúcida, que es de color negrito y que nos habla de líquido que está en la cavidad. Algunos de esos pólipos a veces actúan como un tapón y se produce, ¿no es cierto?, una acumulación de tejido que permite identificarlos más claramente. Sin embargo, a veces la imagen no es tan clarita como ustedes la están viendo y simplemente se ve un pólipo en la cavidad, pero no se ve ese contraste negrito. Para generar esa imagen de buena calidad y tener una mejor certeza diagnóstica, lo que se hace es una hidrosonografía, en la cual nosotros, por el cuello del útero, usando una sonda delgada, administramos suero fisiológico, con lo cual dilatamos la cavidad y conseguimos que se produzca este contraste, favoreciendo el diagnóstico. Otra opción es diagnosticar principalmente mediante una histeroscopía, que es un procedimiento que permite ingresar una cámara de video de fibra óptica a la cavidad uterina y visualizar la cavidad para ver si se identifica un pólipo. Más adelante les voy a mostrar una imagen. La prevalencia en la población general es del 8%, pero cuando, tal como mostraba el estudio, nos remitimos a las pacientes que consultan por sintomatología, los pólipos, acá, ¿no es cierto?, en este grupo eran un 3%. Sin embargo, la literatura internacional dice que entre las mujeres que consultan por sangramiento uterino anormal o sangrado uterino anormal, que es la forma correcta de expresarse, es entre un 10 a un 30%. Son crecimientos hormonodependientes y es ese estímulo hormonal el que produce estos tumores benignos de neoformación y tiene un bajo riesgo de neoplasia maligna, de transformación a neoplasia maligna. Pero ese bajo riesgo, menos de 5%, genera la preocupación suficiente, dado que un pólipo es una patología benigna, pero si se maligniza va a tener todas las implicancias del cáncer endometrial. El enfrentamiento de un pólipo endometrial es el tratamiento quirúrgico una vez diagnosticado. ¿Y cómo se operan?
Dado que esta patología está dentro de la cavidad uterina, se utiliza la histeroscopía, o sea, introducir una cámara de fibra óptica a el útero, a la cavidad uterina, y a través de un canal de trabajo usar pinzas, tijeras o unas asas eléctricas que permiten cortar y coagular para removerlos. En segundo lugar está la endometriosis, y les confieso que esta fue una de las patologías que a mí me costó entender. Y en el fondo, tal como lo muestra este dibujo, es la proliferación anormal de glándulas del endometrio que alcanzan el miometrio. O sea, son glándulas que son capaces de producir secreción endometrial y que están alcanzando el miometrio, como se ve ahí. Y eso hace que respondan de mala manera al ciclo menstrual y que produzcan entonces o sean una causa de sangrado uterino anormal. Maravillosamente, de la misma manera que se presentan estas glándulas en el miometrio, tú las puedes identificar ecográficamente. Y la sospecha es clínica, con una paciente que tiene un sangrado uterino normal, en la cual no hemos identificado otra causa, y al hacer un ultrasonido vemos un útero que está difusamente aumentado de tamaño, con su miometrio heterogéneo. En vez de tener este color, empiezan a aparecer estas cavidades negritas, ¿no es cierto?, redondeadas, que nos hablan de las glándulas dilatadas. El grosor miometrial es asimétrico, en áreas donde hay muchas glandulitas es más grueso y en otras áreas está más delgado, y hay una pérdida de la interfase endomiometrial, que normalmente se ve muy bien detallada. No tiene un tratamiento etiológico, muchos de los tratamientos son sintomáticos para que la paciente deje de sangrar, y lamentablemente cuando las molestias son muy intensas y la paciente continúa sangrando, el tratamiento suele ser planteado la histerectomía. Lógicamente la histerectomía es un tratamiento cuando hemos agotado la opción de un tratamiento médico y en una mujer que ya no desea tener hijos. El tercer grupo, con la L de PALM, es leiomiomas, también conocidos en nuestra nomenclatura simplemente como miomas. Los miomas son una proliferación de células del miometrio en el espesor del útero, pudiendo ocupar distintas áreas, desde la cavidad endometrial hasta la serosa. Y eso hace que ustedes tengan distintas características que van del 0 al 8, y ahí tienen ustedes la tablita que está a la derecha, y ustedes van a poder identificar entonces de nuevo, esta es una clasificación de la FIGO, que dice, por ejemplo, cuando ustedes tienen un mioma 0, significa que es un mioma pediculado que está dentro de la cavidad endometrial, acá, pediculado. Cuando tienen un mioma FIGO 1, significa que es un mioma submucoso, pero que menos del 50% se metió al miometrio. Menos del 50% se metió al miometrio. Cuando tienen un FIGO 2, significa que es submucoso, pero más del 50% está metido en el miometrio. Después tienen los miomas tipo 3, antiguamente llamados intramurales, muchos de esos. Tienes aquellos que están completamente en el miometrio, pero contacta el endometrio. Luego están los que están dentro del miometrio sin contactar el endometrio. Luego están los que están del miometrio con menos de un 50% a la subserosa. El FIGO 6 es aquel que está en el miometrio y más del 50% se fue a la subserosa. Después está un subseroso pediculado. Y después en la categoría 8 aparecen miomas que van a estar en distintas ubicaciones. Por ejemplo, un mioma cervical. Ahí no usamos la clasificación de decir si es tipo 1 o 2, sino que nos vamos directamente al número 8. Lo importante es decir que los miomas son crecimientos entonces de células miometriales habitualmente redondeadas que anatómica y ultrasonográficamente se visualizan diferente al tejido miometrial y que tienen un crecimiento que habitualmente es lento
que la gran mayoría de ellos puede provocar o puede presentarse de forma asintomática y ser un hallazgo en una ecografía, pero que aquellos que están ubicados en la cavidad uterina, los submucosos, FIGO 0, 1 y 2, pueden incluso estar asociados a infertilidad o mayoritariamente a sangrado uterino anormal. Se suele decir que los miomas que están en el miometrio y en la serosa difícilmente alteran el patrón de sangrado de la mujer, no así los que están en la cavidad endouterina. Seguimos entonces con el grupo de los malignidad, y acá estamos terminando con el grupo orgánico, que es la malignidad y la hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial es un engrosamiento anormal del endometrio, con proliferación irregular de las células endometriales asociado a un aumento de la relación glándula-estroma. O sea, las glándulas endometriales proliferan de forma anómala en relación a su estroma. Esto, cuando digo proliferación irregular y este cambio en el ratio, tiene que ver con que durante la fase premenstrual o ovulatoria, ustedes saben que el estroma y las glándulas endometriales proliferan, pero proliferan en una relación y en una forma armónica, con un aspecto normal. Por lo tanto, este es un crecimiento glandular que va más allá de lo que nosotros normalmente vemos en el ciclo menstrual normal. Lo importante es que la hiperplasia endometrial es la única condición que sabemos que es previa al cáncer de endometrio. Por lo tanto, frente a la hiperplasia endometrial, que se divide en hiperplasia endometrial típica, eso quiere decir que las células todavía conservan su forma normal, y atípica, en la cual aparecen anomalías celulares, ambas condiciones se consideran precursor del cáncer endometrial, siendo la evolución conocida hiperplasia endometrial típica, hiperplasia endometrial atípica, cáncer de endometrio. Y lo importante es que la hiperplasia endometrial es tratable y reversible antes de desarrollar cáncer. Quienes tengan condiciones en las cuales sus estrógenos endógenos están producidos sin oposición de progesterona, y ahí califican las pacientes con obesidad, con diabetes, con síndrome ovario poliquístico, con patologías que inducen la anovulación crónica, las nulíparas mayores de 45 años, ellas van a tener más riesgo de desarrollar hiperplasia endometrial y por esa razón cáncer de endometrio. Acá lo que hemos hecho entonces es nombrar y explicar cuáles son las patologías de la primera parte, de la parte orgánica, palma. Y ahora tenemos que empezar a explicar las del COEIN. Y es importante decir que en el AV o SUA, AV significa Abnormal Uterine Bleeding, SUA es en español sangrado uterino anormal, hasta un 13% pueden tener desórdenes de coagulación vinculados a la enfermedad de von Willebrand como una hereditaria, un PTI que podría ser adquirido, y iatrogénico, que tiene que ver con por ejemplo, algunos consumos de sustancias que podrían provocarlo, el uso de aspirina, por ejemplo. A la izquierda tienen ustedes un dato, lamento que no esté en español, pero que me pareció muy bueno, y es una forma de entrevistar a una paciente con sangrado uterino normal para saber si puede o no tener coagulopatías. Esto mismo lo usamos también en la metrorragia postparto. O sea, queremos saber rápidamente si la paciente tiene un problema de coagulación o un desorden en la hemostasia, y lo que podemos hacer es preguntar, y si obtenemos alguna respuesta positiva a lo que vamos a decir a continuación, tenemos que pensar que ella puede tener una coagulopatía. Sangrado menstrual abundante desde la menarquia. No, doctor, mis reglas eran normales, pero hace un mes empecé con este problema. Señora, cuando usted tuvo su parto, después del nacimiento del bebé,
¿Tuvo algún sangrado anormal? Sí, doctor, yo la verdad es que sangré un montón. De hecho, como que perdí el conocimiento, me tuvieron que administrar glóbulos rojos y medicamentos. Otro dato importante. Señora, ¿usted la han operado alguna vez? Sí, una vez me operaron de vesícula. ¿Y tuvo algún inconveniente con la operación? Sí, la verdad es que tuve un sangrado y se me hicieron hematomas en los lugares donde me operaron, donde estaba el tajito. Señora, ¿usted le han sacado alguna pieza dental alguna vez? Sí, doctor, me sacaron las muelas del juicio. ¿Y tuvo algún inconveniente? Efectivamente, doctor, me tuvieron que poner unos puntos porque al día siguiente se me soltó un coagulito y sangré un montón. Todos esos son criterios que si están presentes en esas tres preguntas, vamos a tener que pensar que hay una coagulopatía. Y fíjense entonces que están ahí disponibles para que si el motivo de consulta a una paciente es sangrado o si es una paciente embarazada, nosotros le preguntemos esto para anticiparnos a una posible coagulopatía. En cambio, hay otras preguntas que son menos frecuentes y si hay dos o más de la siguiente, ustedes también lo pueden considerar. Por ejemplo, que al cepillarse los dientes le sangren las encías al menos 2 veces por mes. Que tenga sangrado nasal, epistaxis, por lo menos 2 veces al mes. Que tenga, ¿no es cierto?, distintos tipos de sangrado o historias de sangrado, ¿cómo podríamos llamar? Familiares. Y ahí me interesa que a veces nosotros hacemos una historia y en virtud del tiempo nos enfocamos en algo y dejamos de lado otras cosas. Acá lo que me interesa que ustedes se acuerden es que tienen que preguntar siempre por historia familiar y en esto a mí me da la impresión que hay que hacer un poco directivo, porque si no somos directivos con la paciente, muchas veces no nos va a responder de manera adecuada o tal vez no le va a dar importancia. Entonces, ¿qué le tengo que preguntar? Si tiene algún familiar que haya sangrado, por ejemplo, en las reglas, que haya tenido reglas con problemas, eso podría ser una buena opción. Entonces, los desórdenes de coagulación, no sé qué pasó aquí, ahí sí, los desórdenes de coagulación, la causa más importante que nos interesa es detectar el von Willebrand y nosotros lo vamos a preguntar. La presencia de hematomas va a ser importante. Esas mujeres que te cuentan que de la nada, sin haberse golpeado, están llenas de hematomas y les aparecen y desaparecen hematomas. ¿Ok? Con esa historia médica ustedes lo sospechan y con esa sospecha ustedes toman conducta. ¿Qué se hace? Si tienen esta sospecha, le vamos a pedir un hemograma para verificar cómo están las plaquetas, le vamos a pedir las pruebas de coagulación y vamos a hacer un recuento de fibrinógeno. Si pensamos que una enfermedad de von Willebrand no puede usar antiinflamatorios no esteroidales ni aspirina. Y recordar que la aspirina es un medicamento muy utilizado por algunas personas para cefalea, para fiebre, y los antiinflamatorios son muy utilizados por muchas mujeres para el dolor menstrual. Por lo tanto, esto podría hacer que por años la paciente haya estado tomando, por ejemplo, un ibuprofeno, un naproxeno, y eso, en caso de ser portadora de von Willebrand, ella podría tener reglas más abundantes. Vamos entonces ahora a la O de Cohen. El trastorno ovulatorio más habitual o el mejor ejemplo fisiológico que a mí me ha servido por lo menos para entenderlo es el síndrome ovario poliquístico, donde tenemos un efecto estrogénico continuo sin oposición de progesterona, pues la paciente no ovula o ovula de forma tardía. Eso determina que el endometrio se vuelva proliferativo con sus estromas vasodilatados que producen menos nivel de ácido araquiónico y prostaglandina. Lo que nosotros tenemos que hacer es identificar la causa y tratar de corregirla.
Y ustedes saben que en el síndrome de ovario poliquístico, que es una de las causas anovulatorias que existen, nosotros podríamos entonces considerar que se debe a un aumento de la producción de andrógeno que a la vez a nivel ovárico, que a nivel, ¿no es cierto?, se va a manifestar clínicamente. Entonces, cuando tenemos anovulación, lo primero que podemos hacer en la anamnesis y examen físico es tomar la historia menstrual y nos vamos a dar cuenta que las reglas pueden ocurrir más allá de cada 35 días. En segundo lugar, podemos tener signos clínicos de hiperandrogenismo, como podrían ser, por ejemplo, hirsutismo. Acantosis nigricans no es un signo de hiperandrogenismo, pero puede acompañarlo cuando hay presencia de insulinoresistencia. Seborrea, que es esta piel aceitosa, brillante, habitualmente en la frente, o en el pelo, que la mujer nos comenta que si no se lava el pelo todos los días, se pone demasiado casposo y muy graso. También nos puede comentar que tiene una voz, por ejemplo, ronca. Como respondiendo lo que dice Trinidad, no se produce un ciclo menstrual normal, porque como no hay ovulación en las pacientes de causa anovulatoria, prolifera el endometrio hasta que llega un momento en que su estroma, los vasos sanguíneos que crecieron, no son capaces de soportar el metabolismo de las células y se empieza a descamar. Pero acá viene una característica del sangrado de causa ovulatoria, que no se descama todo el endometrio junto, sino que van a algunas zonas, y estas son pacientes que empiezan a sangrar y nos cuentan en la anamnesis, además de que su regla es irregular, que cuando se ponen a sangrar, sangran de repente 10, 14 días, y de repente dejan de sangrar, pasan 7 días y sangran de nuevo. Es una causa común en la pubertad, principalmente porque los mecanismos del ciclo ovulatorio no están aún perfectamente maduros, pero también es otra causa en la perimenopausia, porque cuando se produce el cese o la disminución de la función ovulatoria, van quedando menos folículos que respondan a la FSH y por lo tanto cuesta más reclutar un folículo dominante y eso hace que no se produzca necesariamente la ovulación. Ustedes, si recuerdan, me parece haber visto por ahí en su apunte tercer año, que revisaron precisamente lo que era el síndrome ovario poliquístico y revisaron también el enfrentamiento de descartar lo que era el hiperandrogenismo. Dentro de lo que uno quisiera plantear en el ovulatorio, quiero insistirles que el primer paso está en la anamnesis, porque estas pacientes van a tener reglas irregulares. No hay forma de tener un trastorno ovulatorio y que su menstruación sea regular. Lo segundo es buscar los signos de hiperandrogenismo, hirsutismo, esta obesidad centrípeta masculina más que ginecoide, esta presencia de seborrea, van a ser elementos que estén presentes. En ocasiones se acompaña de obesidad, se acompaña de acantosis nigricans, de signos sugerentes de insulinoresistencia. Pero también puede ser común, por ejemplo, la causa ovulatoria a un trastorno tiroideo, y el hipotiroidismo también produce anovulación. También puedes tener tú un grupo totalmente distinto de trastornos ovulatorios en el cual la paciente no ovula, por ejemplo, de forma hipotalámica. Tal vez una paciente que en vez de ser gordita es delgada, que tal vez se ve que tiene las uñas, ¿no es cierto?, que están un poco comidas por ella, o los cueritos de las manos comidas, y que ustedes la ven un poco nerviosa, ansiosa, que de repente está sobre una condición de estrés muy importante, que tal vez realiza mucha actividad física, y ahí ustedes tienen una causa ya no de sangrado uterino normal, sino que de amenorrea, o sea, ausencia de regla, de causa hipotalámica. Esta es una anovulación ya más permanente, pero en esos casos, en ocasiones, y vamos a ver después qué pasa con el endometrio, se produce una atrofia tan grande del endometrio frente a esta causa hipotalámica, acá en vez de haber una FSH alta y una FSH baja, que la respuesta del endometrio va a ser totalmente contraria a la que ocurre en este grupo. Endometrial. La causa endometrial
para mí ha sido difícil de entender, y la explicación de por qué es difícil de entender es por la última frase que nos pone la Federación Internacional de Ginecobstetricia, y dice: esta es una causa o un diagnóstico de exclusión. Siempre debemos diagnosticarla cuando hemos excluido las otras. Y por eso me resulta difícil de entender, porque a todas las otras le encontramos una fisiología, en cambio esta es la ausencia de las otras causas, y vamos a hablar que hay una alteración en los mecanismos de control de hemostasia local, de hemostasia endometrial. Hay un déficit de los vasoconstrictores endometriales, hay una lisis acelerada de los coágulos endometriales por una exagerada producción del factor activador del plasminógeno, y aumenta la producción de vasodilatadores como las prostaglandinas. Se plantea que la clamidia podría estar vinculada, que la inflamación crónica podría estar vinculada, como podría ser con un dispositivo intrauterino de cobre, podría ser una infección del endometrio, anomalías vasculares, pero de nuevo, es un diagnóstico de exclusión al cual lamentablemente no es que nosotros hagamos una biopsia y nos informe desorden endometrial primario. No es que hagamos una medición de vasoconstrictores locales y salgan alterados. Probablemente cuando ustedes ejerzan la medicina ya hayamos avanzado en este diagnóstico, porque ustedes saben que cuando se genera una clasificación y hay un grupo de patologías que tú las pones ahí, empiezas a buscar estrategias diagnósticas para trabajar con ellas. El grupo iatrogénico me parece muy importante porque, disculpen, ahí se me escapó, se refiere a todo aquel grupo donde ustedes, la paciente o el médico o el equipo de salud, está vinculado a la causa. Por ejemplo, una mujer que está consumiendo inadvertidamente a los 45 años, le dieron estrógenos como terapia de reemplazo hormonal, pero sin progesterona. O el doctor le explicó que tenía que tomar, ¿no es cierto?, ponerse el gel de estrógenos todos los días y 5 días al mes tomar la progesterona, pero ella no la tomó porque le caía mal y siguió poniéndose el gel porque se sentía mejor, y al cabo de 3, 6 meses tiene, ¿no es cierto?, una proliferación anómala del endometrio, y esto es por causa iatrogénica. Siempre debemos usar los estrógenos acompañados de progesterona. Otra forma iatrogénica es cuando la mujer tiene actividad sexual no protegida y toma la pastilla al día después. Al usar una megadosis de levonorgestrel, también va a producir un sangrado uterino anormal. ¿Qué es lo importante? Que en vez de decirle a la señora, no se preocupe, esto es normal, nosotros le decimos: señora, usted tiene un sangrado anormal, pero el responsable fue este medicamento. De esa manera también le planteamos a la paciente que, terminado el efecto de ese medicamento o en el siguiente ciclo menstrual, es totalmente esperable que esto no ocurra. Lo que ustedes están viendo en la figura a colores es una reproducción de un útero, un simulador de útero, con un dispositivo liberador de levonorgestrel en su interior. La mayoría de las mujeres que usan este mecanismo anticonceptivo de larga duración, conocido como LARC, van a tener un efecto anticonceptivo prolongado que libera, y lo vamos a ver porque es parte del tratamiento, una cantidad adecuada de levonorgestrel diariamente, pero produce en el 80-90% de las mujeres, al cabo de 6 meses o más, ausencia de regla por atrofia endometrial. Pero hay un grupo de pacientes que pueden tener sangrados anormales pese a estar usando el Mirena. Mirena es uno de los nombres comerciales, Cailena es el otro, del DIU liberador del levonorgestrel, y por esa razón lo consideramos también. Si la mujer lo usa y tiene sangrados anormales, puede ser una causa iatrogénica. Curiosamente, y lo vamos a ver más adelante, estos DIU liberadores del levonorgestrel pueden ser parte integral del tratamiento. Por lo tanto, a veces pueden ser causa iatrogénica, pero la gran mayoría de las veces son parte del tratamiento. Y nos queda el último, el no clasificable. Y este se parece mucho al endometrial, pero en este es un grupo de entidades que podrían contribuir, pero nadie ha demostrado que realmente existan ni estén relacionadas.
endometritis crónica, malformación arteriovenosa, hipertrofia del miometrio, etc. Entonces, para recordar, el diagnóstico lo vamos a hacer con la historia ginecológica, la historia médica para ver el tema de los sangrados. Me parece importante que lo recuerden y que a partir de ahora siempre esté presente cuando el motivo de consulta es sangrado. Síntomas agudos, si acompañan o no síntomas agudos al sangrado y cómo es este sangrado. Y recordar que es distinto si están enfrentando a una mujer en adolescencia y edad fértil, si está solamente en el periodo de edad fértil o si ya está desde los 40 años hacia la menopausia, porque las causas van a cambiar también. Cuando ya hicieron la anamnesis completa, pasamos a la segunda fase. Y para algunos, fíjense bien, por ejemplo, en el Hospital Van Buren, en el Hospital Frick, en el Hospital de San Antonio, en el de Quillota, cuando ustedes están en la urgencia ginecológica, van a hacer el examen físico y por lo tanto van a confirmar el origen del sangrado a través de una especuloscopía, para no cometer el error de pensar que estamos en un sangrado uterino anormal y que el origen sea el cuello. Y en segundo lugar vamos a buscar la causa estructural con el ultrasonido. Y descartada la causa estructural, podemos pasar a buscar las causas del COEIN. Y ahí vamos a ir a un hemograma, el grupo IRH, las pruebas de coagulación, TSH, pruebas hepáticas, presencia de clamidia. Solamente ahí le estoy dando un listado de exámenes que se pueden pedir. Al final vamos a ver un enfrentamiento como algoritmo. Y la biopsia endometrial, considerarla en mujeres mayores de 45 años, en las menores de 45 años que tienen riesgo de malignidad, o sea, riesgo de hiperestrogenismo sin oposición a la progesterona y eventualmente cultivos de cervix. Mostrarles acá una hidrosonografía. Esta es la cavidad antes de poner el suero, esta es la cavidad con el suero, y ustedes pueden verificar acá que no tenemos ningún pólipo. Y miren qué difícil era ver el endometrio antes de que la cavidad se separara. Realmente se considera el gold standard, se introduce una sondita, por esta sondita se pone líquido, y la verdad es que es altamente adecuado y se usa entonces el transductor transvaginal. Permite aclarar con tal nivel de duda la patología orgánica que por lejos es un paso necesario. Sin embargo, va a haber algunos casos en los cuales nosotros pensemos que tenemos que recurrir a otros diagnósticos. Y a veces hay anomalías endouterinas y ahí la duda sería ecografía, histerosonografía o resonancia nuclear magnética, y ustedes van a ver ahí que la sensibilidad y la especificidad de la ECO-TB es bastante buena. Nos sirve para detectar o sospechar un caso de patología en la cavidad, un caso orgánico, y una vez que lo sospechas, te vas a ir a la histerosonografía. ¿Qué quiero decir con esto? No está establecido que ustedes hagan histerosonografía a todas las pacientes como screening, como tamizaje cuando las pacientes consultan por sangrado uterino normal. Tú haces una ecografía transvaginal y dependiendo de los hallazgos, esa paciente puede o no requerir una hidrosonografía o histerosonografía. La resonancia nuclear no tiene ninguna utilidad en este cuadro de forma rutinaria y solamente ante sospechas de malformaciones complejas podría usarla, pero la verdad no la considere. La biopsia endometrial se considera la alternativa de primera línea en los casos que les comenté. Esto, yo sé que por ahí les puede gustar algunos tips. Nos interesa, no como pregunta de prueba, pero sí nos interesa que lo recuerden. Mujer mayor de 45 años con sangrado uterino normal, biopsia de endometrio. Mujer menor de 45 años, pero con factores de riesgo para cáncer endometrio, que ya dijimos cuáles eran, biopsia endometrial. ¿Cómo se puede hacer? Por histeroscopía, que es introducir esta cámara de video por el cuello uterino, o por PIPEL. ¿Qué es la PIPEL? Es un dispositivo plástico delgado que tiene la capacidad de generar un vacío. Y ese vacío permite tomar una muestra adecuada entre el 89 y el 98% de las veces. Logra una sensibilidad que a lo menos equivale a un legrado uterino. Y el legrado uterino o raspaje uterino
es un procedimiento que requiere anestesia y que tiene riesgos porque necesita dilatar el cuello uterino. Por lo tanto, en todos los escenarios se prefiere la PIPEL. Es más económica, produce menos daño y logra una muestra similar. Y tiene una muy buena capacidad de diagnóstico histológico cuando hay hiperplasia o cáncer. Y le va un poquito peor cuando hay un pólipo. Por eso se dice que cuando hay una lesión focal, una lesión orgánica identificada, la PIPEL no es tan necesaria. En cambio, cuando tienes una alteración difusa del endometrio, donde tú piensas que está engrosado difusamente, la PIPEL va a andar mucho mejor. Si tienes una lesión focal, en vez de intentar la PIPEL, vamos con el histeroscopio para llegar a esa lesión, a ese lugar puntual específico y tomar la muestra ahí. Acá tienen entonces ustedes una paciente con sangrado uterino normal, en la cual cuentan con ultrasonido, y lo primero que van a hacer, hacerle la ecografía. ¿Qué vemos en la eco? Vemos que el endometrio está delgado y bien definido, y tiene menos de 4 milímetros en esta bicapa, o tiene menos de 5 si la mujer es premenopáusica, y menos de 4 si es posmenopáusica. Si vemos eso, vamos a pensar que en la premenopáusica, fíjense, no hay ninguna lesión focal, estamos en el COEIN, hicimos la anamnesis y no creemos que tenga la coagulación, vamos a pensar que es un sangrado uterino disfuncional. No es necesario avanzar en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque como el endometrio es delgadito, descarta la malignidad endometrial. Es atrofia, ¿y qué podemos hacer? Observarla, explicarle y eventualmente darle tratamiento. Si por el contrario tiene en el útero, en la cavidad endometrial, lesiones que sean mayores a 4 milímetros en la posmenopáusica o mayores a 5 en la premenopáusica, o no logras ver el endometrio, tienes que hacer la hidrosonografía. Esta es una propuesta ecográfica. Y ahí puedes encontrar una lesión localizada, que podría ser un pólipo, o una zona de engrosamiento asimétrico. Como está localizada, yo les decía recién, histeroscopía. ¿Por qué? Porque la PIPEL es a ciegas. La PIPEL no puedes llevarla para tomar la muestra donde está esta lesión focalizada. Entonces tienes que ir mirando con la histeroscopía y tomar la muestra con este aparato. Si por el contrario el endometrio está grueso simétricamente, le vamos a tomar una biopsia endometrial con la PIPEL. Si el endometrio está delgado y no hay ninguna anormalidad localizada, nosotros vamos a llegar también a este caso a pensar que es un sangrado disfuncional, no es necesario realizar más pruebas. Entonces, como médico general, lo primero que tienen que hacer ustedes es enfrentarse a una mujer que les refiere una regla anómala o un sangrado genital anómalo, recurriendo a la anamnesis. Hacer todo el enfrentamiento anamnéstico correcto. Avanzar en la especuloscopía para confirmar que el sangrado venga de dentro del útero y no tenga patologías del cuello. Si no tiene Papa Nicolau, tomar el Papa Nicolau. Y primero, el primer deber de ustedes para no dañar es descartar la organicidad, pero sobre todas las cosas la malignidad. Esa es la primera misión que tienen. Bueno, descartaron la malignidad. No hay coagulopatía. El tratamiento médico más habitual es el uso de estrógenos conjugados. Y en segundo lugar, el uso de anticonceptivos orales combinados. Logran detener entre 88 a 76% del sangrado. El ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico, reduce el sangrado entre 1/3 a la mitad de los casos. Y las pacientes que tienen enfermedad de von Willebrand van a necesitar, por ejemplo, el uso de factor 8 recombinante humano o usar desmopresina. Este es el tratamiento para la mujer que, por ejemplo, llega sangrando abundantemente y nosotros decimos, ok, ya la examinamos, descartamos organicidad, no es un pólipo, no es un mioma, no es un endometrio engrosado en una mujer mayor de 45 años,
Así que nosotros le vamos a dar un tratamiento médico. Y a largo plazo, yo les decía antes que acá teníamos una paradoja, porque puede ser causante en algunos casos de sangrado normal, pero en muchos casos, más del 90% de las veces, puede eliminarlo. Y hay varios regímenes, pero el más común usado en urgencia es darle la misma píldora anticonceptiva que alguna de ustedes, mujeres del curso o parejas de los hombres del curso femeninas puedan tomar. Ustedes podrían considerar entonces en ese caso un esquema que en vez de tomar una pastilla anticonceptiva al día, la paciente toma una cada 8 horas por 3 días y con eso se reduce bastante el sangrado. El DIU liberador de levonorgestrel ha sido un avance notable. ¿Por qué? Porque provoca un sangrado o una menstruación escasa e incluso amenorrea. Reduce la magnitud del sangrado en un 90%, de forma gradual entre 3 a 6 meses. El primer año, cerca del 20% va a tener amenorrea y cerca de la mitad va a tener entre ólico y amenorrea. Y a 5 años, esta es la magnitud de la disminución del sangrado. Y probablemente alguna de las mujeres acá presentes o los varones tengan la duda de si acaso esta disminución del sangrado puede tener una patología. Y la respuesta es no. No es patológico que no sangre. ¿Cuáles son los efectos adversos? Como es liberador de levonorgestrel, aumenta la producción de flujo por el cervix. En su inserción puede haber riesgo de perforar el útero, la cual puede ser hasta de el 0,02 al 0,2%, ese es más o menos el riesgo. La expulsión es una de cada 20, una de cada 50 casos, y la producción de quistes ováricos que la mayoría de las veces se resuelven al retirar el dispositivo. ¿Cuándo no se puede colocar? Cuando tenemos anomalías en la cavidad uterina, con paciente embarazada, porque sería abortivo, en una paciente que esté con endometritis activa o que esté con un aborto séptico, en un cáncer de cuello uterino, que forma parte de las contraindicaciones que la Organización Mundial de la Salud sugiere. Discutible en cáncer de mama, porque es un productor de un derivado de la progesterona y muchos de los cánceres de mama son hormonosensibles. Pensemos ahora que el tratamiento médico fracasó o pensemos que encontramos una lesión focal, una lesión orgánica focal. En ese caso, el tratamiento de primera línea es la histeroscopía. ¿Por qué? Porque permite resolver un pólipo, permite resolver un mioma FIGO 0, FIGO 1, permite también tomar muestras de manera focal, permite generar una especie de legrado en el útero que en vez de ser raspando el útero se hace con un asa eléctrica, lo cual se llama ablación endometrial. Y todo eso puede contribuir a que la paciente no siga sangrando. Acuérdense que el motivo central de esta consulta es que la paciente sangra y está molesta, preocupada, aburrida del sangrado. Y el último tratamiento, cuando la mujer han fracasado los otros pasos, puede ser la histerectomía. Antiguamente la histerectomía se sobreindicaba en muchos de estos casos, pero hemos aprendido que la histeroscopía quirúrgica es un procedimiento con menos riesgo y que tiene un excelente resultado. Y finalmente les quiero resumir esto, que es un resumen de imagen de cómo ustedes podrían abreviar, tal como existe una fórmula obstétrica, existe una fórmula de Palm-Cohen. Entonces ustedes acá, por ejemplo, tienen un PALM, donde el leiomioma hay uno que sería submucoso. Acá, por ejemplo, hay una A de adenomiosis. Acá hay una P de pólipos. Acá hay una E de endometrio. Y así ustedes lo podrían ir clasificando en su ficha clínica de tal manera de contribuir al diagnóstico de qué es lo que está pasando con la paciente y de esa manera establecer mejor la categoría a la que pertenece. Para finalizar, yo sé que a ustedes les interesa mucho a veces tener unas pequeñas recetitas y estas son guías del National Institute of Health and Care de, ¿no es cierto?, el NIH, el Instituto de Salud Británico. Las guías NICE o NICE son muy buenas porque lo que intentan es mejorar la salud con guías basadas en la evidencia.
Ahí está el link, que después ustedes lo van a poder seguir si quieren, pero en resumen dice, si tiene una mujer con sangrado uterino anormal, sin patología diagnosticada, con un mioma menor de 3 centímetros o sospecha de adenomiosis, considerar el uso de un dispositivo intrauterino con levonorgestrel como primera línea. También considere el manejo médico no hormonal y eventualmente el manejo hormonal con anticonceptivos orales combinados o con progestágenos orales cíclicos. Si no hay respuesta, busque la malignidad, considere otra opción de manejo, o sea, si estabas en este, te cambia a este otro, o piense en el manejo quirúrgico. Por ejemplo, si hay un mioma chiquitito. Si el mioma tiene más de 3 centímetros, puedes usar AINES y ácido tranexámico, o puedes usar tratamiento hormonal. Y en ese sentido está el acetato ulipristal, que se los dejo anotado porque estaba en la guía, pero no lo estamos usando actualmente en Chile. Está disponible, pero no lo hemos usado. Sirve para achicar miomas, para reducir miomas que no son muy grandes. El problema con el DIU liberador de levonorgestrel es que si el mioma es muy grande y está en la cavidad, puede aumentar el riesgo de expulsión y, sobre todas las cosas, hacer una miomectomía si es que el mioma, ¿no es cierto?, está en la cavidad. En resumen, hoy día vimos entonces cuál era el patrón de sangrado normal, asociamos la fisiología al sangrado, pero ahí ustedes tienen una misión de recordar y volver a buscar su clase de tercer año. Conocimos el sistema Palcoin y espero que ustedes puedan aplicarlo. Si quieren buscar directamente la publicación de Figo, ahí está la referencia. Y lo que más me importa también es que recuerden la anamnesis como estructura fundamental y la edad. Porque acá les dejo un último gran consejo. Entre los 13, 14, en realidad desde la menarquia hasta los 45, descartar siempre embarazo. No olvidar la malignidad. Buscar la causa orgánica mediante el ultrasonido. Tratar la causa dentro de lo posible y si no hay organicidad, recordar que el DIU liberador de levonorgestrel es una medida costo efectiva. Eso es lo que les quería presentar, muchachos, el día de hoy. Preguntas, si es que tienen alguna. ¿No hay preguntas? ¿Tanto los aburrí? Yo tengo, no una consulta, sino como un... O sea, al final usted nombró esta guía NICE, pero creo que Sí, el link es como para la página general del NICE, no como sí, para esa guía. sí. Exactamente. En la página general tú pones Abnormal Uterine Bleeding y te aparece la guía. Ah, ok, La ya puedes listo, poner gracias. en inglés AV. Muchas gracias. Lo que pasa es que les dejé el link general porque las guías NICE, Carlos, tienen de todo. Puedes buscar la guía, por ejemplo, de amigdalitis, si estáis pasando después en otro bloque, quieres buscar una guía, no sé, de apendicitis aguda, las vas a encontrar todas. Es un tremendo esfuerzo del sistema de salud británico. Así que para mí, por lo menos, la tengo como un link donde cuando una paciente me comenta alguna patología que yo no conozco, que no es de mi especialidad, me voy a la guía porque en general las guías parten por un breve resumen, una reseña de la patología, cuáles son los criterios diagnósticos y después van al tratamiento. Correcto, listo, muchas gracias. No, de nada, tranquilo. Bien, ¿ninguna otra duda? ¿No? No.